en Radio Noticias Costa Rica. Entrevista y análisis con importantes panelistas y con temas de actualidad, bajo la dirección del licenciado Alfredo Cubas Barahona. Muy buenas tardes, amigos y amigas, bienvenidos a una edición más de Radio Noticias Costa Rica. El día de hoy tenemos un tremendo tema. Tatiana, buenas tardes. Buenas tardes, don Alfredo. Buenas tardes también a todos nuestros oyentes. Hoy, en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, enviamos un saludo especial a todos nuestros colegas en Costa Rica y el mundo. En el marco de la celebración de esta conferencia, La libertad de prensa en el siglo XXI. Tenemos una invitada de lujo para el día de hoy, Tatiana. ¿Por qué no nos hablas de quién nos acompaña el día de hoy en el Radio Noticiero Costa Rica? Claro, don Alfredo, para conversarnos sobre todo este tema relacionado con la libertad de prensa, tenemos como invitada hoy a la licenciada Lucía Iglesias Kurt, periodista miembro de la UNESCO y organizadora de la Conferencia Internacional por el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Licenciada Lucía Iglesias Kunz, bienvenida a Radio Noticias Costa Rica. Es un gusto tenerle con nosotros el día de hoy. Para mí también, buenas tardes a todos y antes que nada, feliz día a ustedes como periodistas y feliz día a nuestros oyentes que también para ellos celebramos la libertad de expresión. Gracias. El tema que nos ocupa el día de hoy, la libertad de prensa en el siglo XXI. Tatiana, ¿por qué no nos hablas un poco de este evento que se va a llevar a cabo precisamente, ya más bien comenzó el día de ayer, jueves, 2 de mayo y continúa el 3 y concluye el 4 de mayo, que es sábado? La libertad de prensa garantiza que los medios de comunicación no sean manipulados por el Estado y que cualquier persona pueda publicar sus ideas libremente y sin censura previa, ya sea individualmente o a través de la Fundación de Medios Masivos de Comunicación. Suecia fue el primer país en adoptar una legislación en pro de la libertad de prensa en el año 1766 y en la actualidad muchos países garantizan tal libertad mediante su constitución política. Sin embargo, en algunos países como China, Vietnam, Cuba y Corea del Norte se restringe fuertemente la acción de los periodistas en su esfuerzo por llevar la verdad a los ciudadanos. Por otra parte, la libertad de prensa también implica ciertas responsabilidades sociales, como la de informar de una manera transparente y veraz, dado el poder que tiene el periodista o medio de comunicación para llegar al resto de los ciudadanos e influir en la opinión popular. En el año 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclama el 3 de mayo como Día Mundial de la Libertad de Prensa. Cada año, en esta fecha, se rinde tributo a los periodistas de todo el mundo que por decisión profesional ponen en peligro sus vidas con el objetivo de llevar información veraz y confiable a sus sociedades y garantizar su libre acceso. En el marco de esta celebración, que el presente año tiene como sede la ciudad de San José en Costa Rica, conversaremos hoy, como ya le comentamos, con la licenciada Lucía Iglesias Kunz, periodista miembro de la UNESCO y organizadora de la conferencia Hablar sin riesgo por el ejercicio seguro de la libertad de expresión en todos los medios, que se está llevando a cabo durante los días 2, 3 y 4 de mayo. Licenciada Lucía Iglesias Kunz, cuéntanos un poco qué debemos de entender por libertad de expresión y libertad de prensa. Bueno, lo primero que quiero decir es que la libertad de expresión es una cosa importantísima y algo que quizá no sepan todos nuestros oyentes es que tan importante es que está consagrada en la Declaración Universal de Derechos Humanos, es decir, en un instrumento legislativo prácticamente universal. En el artículo 19 se dice que los ciudadanos tienen derecho a la libertad de expresión. La libertad de prensa, por su parte, es el marco legislativo y el marco institucional que permite que los informadores, sean periodistas de medios tradicionales como la radio, la televisión, la prensa escrita, como en los que llamamos ahora nuevos periodistas, aunque no son tan nuevos porque ya existen blogueros, gente que hace periodismo ciudadano, puedan ejercer su profesión, puedan informar libremente y hacer llegar opiniones a los ciudadanos que de esa manera puedan participar en el debate democrático, un debate informado con participación de todos. Lucía, en este escenario de las acciones tenemos un nuevo protagonista y esta es la tecnología.
Quisiera preguntarle de qué manera ha influido en el ejercicio del periodismo los avances tecnológicos en este escenario del siglo XXI. Pues un poco lo que estábamos diciendo, ¿no? Surgir de nuevos periodistas o informadores por medio de las redes sociales, aunque hemos de decir que parecía que Internet iba a terminar con todo y no ha sido así. O sea, la radio sigue siendo el medio de alcance más universal, llega al 95% de los hogares. Internet, al contrario, no solamente no ha matado o no ha dañado a la radio, sino que ha abierto muchísimas más posibilidades, de manera que este programa que estamos haciendo aquí ahora en San José de Costa Rica lo pueda escuchar una persona en Santiago de Chile, en Santiago de Compostela o en Santiago de Cuba. ¿Cuáles son algunas formas en las que se violenta el derecho de los periodistas a informar la verdad de los hechos? La UNESCO tiene una acción muy importante de condena de los ataques contra periodistas. Lamentablemente hemos visto que en los últimos años la mayoría de los ataques contra periodistas no tienen lugar en escenarios de conflicto, en escenarios de guerra. O sea, no son reporteros de guerra que estén cubriendo actos bélicos. Más bien son periodistas locales que están informando de asuntos que le conciernen a las sociedades y que en aquellos países donde hay problemas de corrupción, donde hay problemas de narcotráfico, donde hay problemas de falta de libertad, son atacados por mafias, por sicarios, por aquellos que intentan acallar sus voces, ¿no? Entonces, solamente en 2012, para que nuestros oyentes se hagan una idea, hemos tenido la tristeza de condenar 121 asesinatos de periodistas en todo el mundo. Una cosa que quiero destacar es que de todos esos asesinatos, en los últimos 10 años, de los casi más de 400 asesinatos de periodistas que hemos condenado, solamente 1 de cada 10 ha terminado en condena de los culpables, de los presuntos culpables. Entonces, la UNESCO quiere acompañar a los gobiernos y a los cuerpos legislativos, a los colegios de abogados, a dotarse de marcos legislativos que permitan que esa impunidad deje de serlo, ¿no? Para que haya condenas, detenciones y se sepa que el que ataca a un periodista debe pagarlo caro. Lucía, quisiera que nos hable un poco sobre el Premio Mundial de la Libertad de Prensa, UNESCO, Guillermo Cano. Me gustaría recordar Guillermo Cano, un periodista de El Espectador de Colombia. Es uno de estos periodistas que hace ya bastantes años dio su vida por informar en el momento negro de Colombia con el narcotráfico, y él fue asesinado por denunciar las actividades de los carteles de la droga en las páginas del Espectador. La UNESCO decidió crear un premio mundial anual de libertad de prensa en su honor y en su memoria, que es lo que estamos entregando el día 3 de mayo aquí en San José. Este año la periodista premiada es una periodista etíope de 33 años llamada Riyot Alemu, que lamentablemente no está con nosotros porque se encuentra encarcelada en Etiopía por su trabajo, por precisamente querer hacer información. Entonces, nos ha hecho llegar un mensaje denunciando su situación y pidiendo que haya libertad de expresión en su país y en todo el mundo. Entonces, estamos aquí reunidos más de 300 personas de todo el mundo para rendirle homenaje y para entregarle el premio que se ha merecido. ¿Y será entregado en ausencia? Sí, lamentablemente, como he mencionado, está encarcelada, está cumpliendo una condena de 5 años y van a recoger el premio en su nombre y leer su mensaje los representantes de la Organización de Medios de Información hechos por mujeres en África, que son los que la habían nominado para el premio, y que el jurado internacional que se encarga de elegir al ganador ha tenido a bien concederlo. Entonces, su mensaje ha sido muy fuerte y esperamos que desde acá lo que se ha podido saber de ella, que de alguna manera le pueda llegar nuestro apoyo al fondo de la celda donde esté cumpliendo su condena. Yo quisiera preguntarle, Lucía, cómo se determina quién recibe este premio, que cada año se otorga en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, y quién decide esto. ¿Hay una terna, hay un comité evaluador, hay un jurado? ¿Cómo se escoge entonces al ganador? Bueno, en primer lugar, todas aquellas organizaciones que trabajan en la defensa de la libertad de expresión, como pueden ser
el Comité para la Protección de los Periodistas, la Organización Interamericana de Prensa, Reporteros Sin Fronteras. Todas estas organizaciones pueden presentar candidaturas de hombres o mujeres periodistas que piensen que tienen méritos para recibirlo. A continuación hay un jurado internacional que se va renovando cada 2 años, que tiene miembros de todo el mundo, son, me parece, 15 personas. Ellos evalúan a puertas cerradas, de manera secreta, digamos, las candidaturas y hacen una propuesta que es aprobada por la directora general de la UNESCO, Irina Bokova, que es la que rubrica la elección y la que luego entrega el premio. Entonces es un proceso bastante transparente. Se pide que sean periodistas, que ha habido todo tipo de periodistas. Para hablar de algunos recientes premios, la mexicana Lidia Cacho, que también en su país ha hecho una labor fundamental para denunciar la trata de mujeres, todo el narcotráfico, fue una de nuestras galardonadas recientes. En Chile, Mónica González, que es una mujer que estuvo muy en contra de la dictadura de Pinochet y que sigue siendo, tiene un centro de formación de jóvenes periodistas, o sea, gente que haya hecho cosas por el avance de la libertad de expresión y que lo haya tenido que pagar caro en algún momento de su carrera, ¿no? Esta conferencia del día de hoy está basada en 3 pilares. ¿Usted podría hablarnos de estos 3 pilares, Lucía? Sí, tenemos como 3 temas, efectivamente. El primero, cómo conseguir y garantizar que los periodistas puedan tener un ambiente seguro de trabajo. Puesto que sin ese ambiente seguro que no haya autocensura, que no haya cortapisas a su labor informativa. Ese sería el primer gran tema. Cuando hablamos, perdón, Lucía, cuando hablamos de un ambiente seguro de trabajo, estamos hablando evidentemente, de pautas que norman el proceder conductual de la labor periodística. Específicamente, descríbenos qué podría ser para ustedes, para la UNESCO, un ambiente seguro de trabajo, porque esto evidentemente va a variar de acuerdo al escenario donde nos encontremos. Quizás las condiciones en un país donde no se respete la libertad de expresión sea diferente a otro país donde sí se respeten. Entonces, ¿qué sería lo que ustedes como organización no gubernamental esperarían? Me parece que está clarísimo que la manera en que se hace periodismo en un país estable, democrático, con seguridad, no es la misma manera en la que se puede hacer hoy en día en la República de Siria, ¿no? Entonces, por un lado está la coyuntura exterior del país y por otro lado está pues toda una serie de garantías legislativas que deben existir para que el periodismo pueda ser libre, ¿no? Y tampoco es lo mismo una persona que ejerce el periodismo en una capital, quizá, que en zonas remotas, zonas rurales, en poblaciones pequeñas donde todo el mundo sabe quién es quién y donde si uno denuncia un hecho delictivo, presuntamente delictivo por parte de un cabecilla local, pues todo el mundo se conoce, ¿no? Entonces todo eso es lo que estamos viendo en uno de nuestros paneles principales de esta conferencia. El segundo tema es lo que les contaba, la cuestión de la impunidad. O sea, una vez que el mal está hecho, una vez que ha habido un ataque mortal o a un periodista, ¿qué pasa con sus culpables? O sea, hemos dicho solamente 1 de cada 10 crímenes los criminales acaban en la cárcel, acaban condenados. Entonces, aquí vamos a tener una serie de panelistas que van a hablar de situaciones que han mejorado en algunos países, como por ejemplo Colombia, como por ejemplo Brasil, donde la Procuraduría de Justicia ha conseguido que el delito contra la libertad de expresión sea algo que está reglamentado y demás. Entonces, ¿qué buenos ejemplos hay y cómo se pueden imitar en otros lugares? Y el tercer gran tema que tenemos es un tema quizá más que tiene que ver más con el más actual, si se pudiera decir, que es la seguridad de los periodistas en la era digital. Es decir, cómo proteger las fuentes, todos estos nuevos periodistas, blogueros, periodistas ciudadanos, jóvenes que han tenido tanto que decir en algunas regiones, por ejemplo en la primavera árabe, su papel fue fundamental para denunciar lo que estaba pasando en sus países, para intentar que hubiera avances democráticos. Que se sepa qué riesgos corren estos periodistas en la era digital y cómo evitarlos, cómo resolverlos. También ataques informáticos, la piratería, todos esos temas
hay especialistas en estos asuntos que los están hablando en una de nuestras sesiones que va a tener lugar mañana, 4 de mayo. ¿Qué planes de acción ha establecido la UNESCO para garantizar la libertad de prensa en todas sus regiones del mundo? Bueno, la UNESCO, como saben, es una organización especializada de Naciones Unidas. Entonces, nos dimos cuenta que, al igual que nosotros trabajábamos en libertad de expresión, pues otros organismos de nuestra familia, como nosotros llamamos a las Naciones Unidas, también hacían cursos de formación, de capacitación para periodistas, el Banco Mundial, cómo puede un periodista hacer reportear sobre la corrupción, o la FAO, cómo denunciar los monopolios agrícolas y demás. Entonces, la UNESCO lideró la creación de un plan de acción para la seguridad de los periodistas, que es un plan de acción que todos los organismos de Naciones Unidas han hecho suyo, que ya está funcionando en algunos países piloto, como por ejemplo Nepal o Pakistán, y que en esta ocasión, en esta conferencia, vamos a aprovechar para hacer un lanzamiento, una presentación de carácter regional para presentarlo en América Latina, en Brasil, en Costa Rica, en México, para que los gobiernos, los profesionales, los colegios profesionales sepan qué herramientas pueden poner las Naciones Unidas a su alcance para que puedan ejercer su profesión de manera libre y satisfactoria para todos. En esta conferencia que nos ocupa el día de hoy, además de los temas que se van a tratar en la Asamblea General, existirán talleres de trabajo en donde los periodistas podremos participar incluso de ellos si los hubieran. Sí, hay los 3 plenos que ya he mencionado, y luego hay multitud de sesiones paralelas, talleres, cómo evitar ser hackeado, cómo pueden prepararse física y mentalmente periodistas que van a trabajar en zonas de conflicto, cómo proteger el correo electrónico, cómo proteger a las fuentes. Hay temas para todos, y me gustaría mencionar también, puesto que un periodista no es periodista sino una audiencia, que estamos haciendo también una transmisión en directo por internet de las sesiones plenarias, y que nos gustaría que se unan a nosotros utilizando las redes sociales, con ayuda de ustedes también, y que visiten nuestra página, utilicen el hashtag Libertad de Prensa, Hablar sin Riesgo. Tenemos un canal Twitter que es @UNESCO_ES para la transmisión en español, y que seguramente, al igual que este programa, vean a su alrededor de qué se está hablando y nos ayuden a hacer que este mensaje prospere. Díganos, ¿quiénes pueden asistir a esta conferencia? ¿Todos los periodistas acreditados en el Colegio de Periodistas, o había que hacer alguna acreditación previa con ustedes? Bueno, todos los pedidos de acreditación que hemos recibido de periodistas aquí establecidos en Costa Rica los hemos atendido. Hay algunos panelistas que viajan también como periodistas. Tenemos muchos periodistas brasileños que acompañan al presidente de la Corte Suprema de Brasil, a algún equipo de Panamá, gente de México. En una conferencia sobre la libertad de prensa, por supuesto, todo aquel periodista profesional es libre para participar, o si no, como he dicho, para ver de qué estamos hablando, sea por internet. Aprovechemos las nuevas tecnologías para aumentar el mensaje, ¿no? Lucía, como ciudadanos comunes en esta sociedad costarricense y en esta sociedad mundial, ¿qué podemos hacer para promover y defender la libertad de expresión en nuestras sociedades? Pues yo creo que todos podemos hacer. El título de la conferencia, Hablar sin Riesgo, pues es algo que todos debemos poder hacer, ¿no? Hablar sin riesgo, tuitear sin riesgo, compartir contenidos en Facebook sin riesgo, alzar la voz contra los poderes fácticos cuando corresponda, cuando veamos que no se nos está contando toda la verdad, utilizar las herramientas democráticas que las sociedades ponen a nuestro alcance para intentar que la libertad de expresión tenga el lugar que la Declaración de Derechos Humanos le reserva, o sea, que sea una realidad. ¿Cómo podemos hablar sin riesgo en una sociedad que ciertamente pues, oprime la libertad de expresión? ¿Existen algunas formas particulares que quizá desconozcamos en esta parte del mundo?
que nos permitan a los periodistas pues divulgar todo esto de carácter pues de interés público. Pues lamentablemente, como vemos por todos los ataques que nos toca condenar o todos los países donde no existe la libertad de expresión que debía existir, pues no creo que hay recetas mágicas, ¿no? O sea, hay gente más aguerrida, menos aguerrida, que arriesga su vida. Yo creo que hay que tener presente que la libertad de expresión es una riqueza, que hay que defenderla y que para defenderla se debe hacer de una manera profesional, tampoco un abuso, sino todos los que hemos hecho periodismo sabemos que una noticia se cuenta con una fuente y una contrafuente, o sea, que debe contrastar la información que uno tiene, no dar las cosas por buenas sin comprobarlas, ir hasta el fondo de las cosas. Amigos, hemos conversado el día de hoy con la licenciada Lucía Iglesias Kunz, periodista, miembro de la UNESCO y organizadora de la Conferencia Internacional por el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Lucía, tus últimas impresiones. Bueno, les invito a Alfredo y a Tatiana, les agradezco mucho la invitación, don Alfredo y doña Tatiana. A los oyentes que nos hayan podido escuchar también, que sepan que Radio Noticias Costa Rica, les agradezco esta invitación. Si ustedes tienen internet, dense una vuelta por Facebook, UNESCO en español, por unesco.org, tuiteen, hagan oír su voz, o sea, es de lo que se trata. Agradezco de nuevo a Radio Noticias de Costa Rica, al señor don Alfredo, a doña Tatiana por esta invitación y feliz día de nuevo. Muchas gracias, Lucía Iglesias, una de las coordinadoras de este magno evento el día de hoy. Tatiana. Sí, don Alfredo, nos despedimos por el día de hoy, agradeciendo a todos nuestros oyentes su sintonía y animándolos a que, como mencionaba doña Lucía, sigan este evento para que todos podamos promover la libertad de expresión en todos los medios y los esperamos el próximo viernes. Así es, Tatiana, y como bien lo dijo Lucía, hablar sin riesgo, hablar, denunciar, pero también contrastar la información. Amigos y amigas, hemos llegado a una edición más de Radio Noticias Costa Rica. Quien les habló, Alfredo Cubas Barahona, les espera el próximo viernes, Dios mediante. Muy buenas tardes. Radio Noticias Costa Rica. En Radio Noticias Costa Rica, entrevista y análisis con la información que usted necesita. De lunes a viernes, de 12 mediodía a 1 de la tarde. RNCR Radio Noticias Costa Rica. RNCR Radio Noticias Costa Rica. ¿Quién nos acompaña el día de hoy en el Radio Noticiero Costa Rica? Claro, don Alfredo, para conversarnos sobre todo este tema relacionado con la libertad de prensa, tenemos como invitada hoy a la licenciada Lucía Iglesias Kunz, periodista miembro de la UNESCO y organizadora de la Conferencia Internacional por el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Licenciada Lucía Iglesias Kunz, bienvenida a Radio Noticias Costa Rica. Es un gusto tenerle con nosotros el día de hoy. Para mí también, buenas tardes a todos y antes que nada, feliz día a ustedes como periodistas y feliz día a nuestros oyentes que también para ellos celebramos la libertad de expresión. Gracias. El tema que nos ocupa el día de hoy, la libertad de prensa en el siglo XXI. Tatiana, ¿por qué no nos hablas un poco de esto? En Radio Noticias Costa Rica, entrevista y análisis con importantes panelistas y con temas de actualidad, bajo la dirección del licenciado Alfredo Cubas Barahona. Muy buenas tardes, amigos y amigas, bienvenidos a una edición más de Radio Noticias Costa Rica. El día de hoy tenemos un tremendo tema. Tatiana, buenas tardes. Buenas tardes, don Alfredo. Buenas tardes también a todos nuestros oyentes. Hoy, en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, enviamos un saludo especial a todos nuestros colegas en Costa Rica y el mundo. En el marco de la celebración de esta conferencia, la libertad de prensa en el siglo XXI. Tenemos una invitada de lujo para el día de hoy, Tatiana. ¿Por qué no nos habla de este evento que se va a llevar a cabo precisamente ya más bien comenzó el día de ayer, jueves 2 de mayo y continúa el 3 y concluye el 4 de mayo, que es sábado? La libertad de prensa garantiza que los medios de comunicación no sean manipulados por el Estado y que cualquier persona
pueda publicar sus ideas libremente y sin censura previa, ya sea individualmente o a través de la Fundación de Medios Masivos de Comunicación. Suecia fue el primer país en adoptar una legislación en pro de la libertad de prensa en el año 1766 y en la actualidad muchos países garantizan tal libertad mediante su constitución política. Sin embargo, en algunos países profesionales ponen en peligro sus vidas con el objetivo de llevar información veraz y confiable a sus sociedades y garantizar su libre acceso. En el marco de esta celebración, que el presente año tiene como sede la ciudad de San José en Costa Rica, conversaremos hoy, como ya le comentamos, con la licenciada Lucía Iglesias Kuntz, periodista miembro de la UNESCO y organizadora de la conferencia Hablar sin riesgo por el ejercicio seguro de la libertad de expresión en todos los medios, que se está llevando a cabo durante los días 2, 3 y 4 de mayo. Licenciada Lucía Iglesias Kuntz, cuéntanos un poco qué debemos de entender por libertad de expresión y libertad de prensa. Como China, Vietnam, Cuba y Corea del Norte, se restringe fuertemente la acción de los periodistas en su esfuerzo por llevar la verdad a los ciudadanos. Por otra parte, la libertad de prensa también implica ciertas responsabilidades sociales, como la de informar de una manera transparente y veraz, dado el poder que tiene el periodista o medio de comunicación para llegar al resto de los ciudadanos e influir en la opinión popular. En el año 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclama el 3 de mayo como Día Mundial de la Libertad de Prensa. Cada año, en esta fecha, se rinde tributo a los periodistas de todo el mundo que por decisión